Sobre el día 12-13 de marzo empezamos a ver ya que hay fallecidos con patología de la COVID-19, que en el certificado médico de defunción los médicos nos ponen como causa posible o probable la COVID. Creo que la semana más difícil fue esa, del 14 al 20 de marzo, donde tuvimos que tomar medidas pues, organizativas. Por supuesto no era la situación de Madrid ni de Barcelona ni mucho menos, ¿no? Pero sí que en una ciudad pequeña ha habido un repunte de mortalidad de datos del registro civil de León y de San Andrés y de Villaquilambre, pues de incrementos del 50, 60, 70% en esos meses. Los datos anuales vienen de una media de los últimos años de 3.100 personas a las 3.500. Estamos hablando que este año seguramente estén falleciendo cerca de 4.000 personas. La estadística dice que las familias perdemos un ser querido o tenemos contacto con la muerte cada 7 años, cada 8 años. En 45 días una familia pierde padre y madre. Serfunle, en los centros hospitalarios, residencias o domicilios se hacía la recogida como establece ya en ese momento Sanidad Mortuoria, con una bolsa sanitaria estanca o un doble sudario. No permite que salga nada al exterior y automáticamente se depositaba en un féretro y en ese féretro se sellaba con una cinta de zinc para evitar cualquier manipulación posterior y quedaban depositados hasta el momento de ir al destino final, que podía ser incineración o inhumación. Nosotros somos una funeraria y vivimos de que haya mortalidad, pero mortalidad la normalizada. Creo que este exceso de mortalidad es malo para todo el mundo, incluidos para nosotros. El 2021 empezamos a notar que nos llegaban ya con COVID. A partir del 20, 21, 22 ya empezó de marzo. Tuvimos que ir en vez de hora a hora, cada media hora cuando había volumen. Y era lo que más eso, estar abriendo una sepultura y llamarte para ir a abrir otra ya. Doble guante, bata, mascarilla. Las cuerdas, si es para sepultura que usamos cuerdas, teníamos que lavarlas con agua o lejía, teníamos 3 juegos de cuerdas para ir cambiando y tal, dejándolas secar al sol, porque claro, nos hacían falta otra vez. No es verlo ahí encima del coche eléctrico que llevamos o el carro, tienes que bajarlo para abajo o tienes que subirlo arriba, un nicho arriba del todo, entonces para manipularlo tienes que tener mucho cuidado. No se podía identificar si era o no era, venía con el nombre puesto, claro. Ellos tienen que confiar que hombre, León no es una ciudad como pasó, o como hubo caso que pasó en Madrid, en el volumen que tiene allí, yo entiendo que aquí no hubiera ningún problema. El ver familias que, pues yo ingresó mi padre, pero estaba bien, y a los 8 días me lo han traído para acá. Son circunstancias que, solo hablando con la familia cuando viene, lo vives en ese momento. Y algo siempre te queda, aunque intentas desconectar cuando sales de trabajar, pero siempre te queda. Los más difíciles desde que estoy aquí, porque no puedes interiorizar con las familias, no puedes darles ese consuelo que aunque seas, digamos, como vulgarmente te dicen, el enterrador, pues ese consuelo a mucha gente la llena. Darles el pésame en ese momento y decirte acompañar el sentimiento, eso vale mucho. Y no poder hacer nada de eso, mal por ellos, pero también mal por ti, porque vas como diciendo, he hecho mi trabajo, pero no lo he hecho completo. Y eso parece que no, pero te va quedando un poco dentro ahí.
día a día en esos 2 meses y medio que tuvimos, 3 meses de... Y además tenía mucho más volumen de trabajo, entonces también se notaba. Cerramos la capilla, como se cerraron los templos en la diócesis por el decreto del obispado. Se suspendieron las comuniones habituales de los que la pedían en aquel momento, porque estaba la cosa insegura. Entonces, en aquel momento, suspendimos casi toda actividad religiosa, salvo cuando había demanda. Cuando había demanda, que la hubo de coronavirus, puesto que la situación era letal. Había enfermos infectados de coronavirus que estaban muy mal, muy graves. Pedían la asistencia sacerdotal, la religiosa. Entonces acudíamos para hacerles el sacramento de la unción. Con el protocolo de la planta, poner el EPI, que es el equipo de protección individual, completo, hacer el signo y estar poco tiempo con ellos, porque no teníamos más contacto que con el enfermo. Y en muchos casos los de coronavirus, enfermos ya en final, muy ahogados, muy agotados, donde una conversación, un diálogo como antes, no era posible. Casi no era presencial, estar, de escucha, de mirarlo, de verle y de acompañar en el silencio, que esto sí me parece muy importante, acompañar en el silencio, porque el enfermo de coronavirus no estaba para hablar, tú simplemente estabas, hacías la oración, la unción de enfermos, tú solo, sin el interlocutor casi, y le acompañabas un rato prudencial con la presencia, dolorosas, inciertas, dolorosas a la vez que gratificantes, porque sabías que ese enfermo había recibido tu llamada, le habías acudido, aunque él no fuera muy consciente, que creo que no lo era en esos momentos. Y la presencia del capellán, cuando llega un enfermo para poner la unción, inmediatamente piensan que le vas a dar salida al otro mundo. Es un poco triste este criterio, pero eso pesa en la gente. Entonces es frecuente oírles decir, no, todavía no, quiere que le pongamos la unción porque no, todavía no, vamos a esperar, que todavía está consciente. Si de eso se trata, de que participe y tal. Se demostró que el virus este es letal. Entonces yo recuerdo de muchos de entrar, subir al Monte San Isidro, a la semana siguiente ya no estar porque han fallecido, ahí están las cifras de muertes que ha habido que detectan la letalidad del virus. Tuvimos a los capellanes siempre, insistiendo, ¿no?, en que ellos también querían participar en todo esto y que no tenía ningún problema en ponerse los EPIs y las medidas que adoptaba el personal de la planta si algún paciente lo requería o si ellos consideraban, ¿no?, que tenían que ayudarles o verles, ¿no? Pero bueno, es un servicio que sí se dio, el cual agradezco de corazón, ¿no?, a estos hombres, porque bueno, siempre estuvieron muy pendientes de todas estas pacientes y de llevar a cabo su trabajo. Tenías un poco de, no miedo, no voy a decir miedo porque si no, no estaría allí, pero sí un profundo respeto al virus. Recuerdo que una noche, pues a las 3 de la mañana, me llamaron para urgencias a uno que venía ya mal. Yo en aquella unción después pasé y al día siguiente vi que la cosa no iba bien. Me comenzaron a aparecer unos síntomas que eran todos los síntomas del coronavirus. En manos de Dios, hágase tu voluntad. Aquí estoy porque no puedo revelarme ni por nada. Es verdad que un poco se revela uno por humanos, pero
yo creo que en mi caso aceptaba muy bien el momento porque sabía que tenía una confianza firme de que podría terminar bien. Pero si no hubiera sido así, como yo lo pensaba, hágase tu voluntad. Los sudarios, que es donde metemos a la gente que fallece, y los tenemos que meter en doble sudario, era muy triste. Es que éramos las únicas que estábamos allí con ellos. Pasar ese último momento de tu vida. Es la última mano que tocan y tú puedes darles ese último. Teníamos licitadas 3 empresas en el concurso de féretros de Serfunle, pues las tres empresas nos suministraron en fábrica ciertos modelos que cumplieran normativa para poder ofertarlos a las familias. Creer que ese es su familiar porque no lo puede ver. ¿Y cómo sé que ese es mi padre? ¿Cómo usted no me está engañando? Bueno, se le explican los protocolos, se le explica cómo están identificados los fallecidos cuando salen de los centros hospitalarios o de una residencia, como el certificado, todo pero la duda de las familias siempre queda, ¿no? Comitivas fúnebres se redujeron hasta 5 personas. Había familias que les teníamos que decir que solo podían ir 5 personas al cementerio o al crematorio, ¿no? Todo eso ha sido muy dificultoso de entender para las familias. Nos contactaron de Madrid para incinerar fallecidos de Madrid y que nos negamos. Dijimos que no, que lamentablemente nuestro fin es prestar el servicio como entidad mayoritariamente pública a los vecinos de León y el Alfoz. Tuvimos miedo de que la mortalidad seguiría creciendo mucho y que tuviéramos que incinerar 24 horas y decir, ¿aguantarán los hornos esta capacidad? Bueno, esos miedos que vas teniendo para no fallar a las familias, porque no es lo mismo decirte, pues lamentablemente un familiar ha fallecido, hacemos los trámites y mañana vas a poder incinerar y despedirte, que decirte dentro de una semana, ¿no? Se oyen barbaridades de pérdidas de urnas, cosas que gracias a Dios a nosotros, y por lo que yo conozco en el entorno de León y otras funerarias, no ha sucedido, ¿no? Poner otro turno más de incineraciones, porque con los que teníamos no llegábamos. Incineraciones, hubo días de 14 incineraciones. Se empezaba a las 9 de la mañana, se terminaba a las 11 de la noche a incinerar. Llegó un momento que no había féretros, tenían que ser todos iguales. En los 2-3 días primeros sí, venían féretros pues, como los de ahora habitualmente, pero luego llegó el momento cuando hubo tanta demanda que tenían que ser ya todos iguales. Y ahora mismo se está usando, los de COVID llevan el mismo tipo de féretro. Ibas por los paseos y no oías más que los pájaros. Que se oyen durante todo el año, pero no había ningún ruido de máquinas, ni había, por aquí entran más molistas, a poner un panteón, a hacer una grabación, todo eso son ruidos que se oyen. Pues andabas y parecía que estabas como si te, yo qué sé, en una película, yo qué sé, una sensación extraña, porque no veías a nadie por ningún paseo. No había flores para retirar. No podías dejar entrar más que 3 o 4 personas y había inhumaciones que había 6 hijos, 7 hijos. ¿Quién era yo para decir, pues no vienes al entierro? Pues lo que hacía, pasaban 4 con el sepelio y ya que pasábamos de aquí de la capilla, le dejaba entrar a los otros 3 guardando una distancia para que luego, aunque estuvieran a 15, 20 metros de nosotros, por lo menos, que vieran cómo se hacía la inhumación. Y llorando a las 9 de la mañana, que si podía dejar pasar porque no sabía ni dónde se había enterrado al padre, a su padre.
Entonces igual pasó conmigo solo a las 9, no había nadie, no estaba abierto al público, porque hasta las 10 de la mañana no se abre al público, y me dio tal coraje que igual lo obré mal, no sé, la acompañé yo con ella y fui hasta el nicho donde se le ha enterrado, que igual me salté la norma en ese momento, que igual está mal, pero es que era lo que me pedía hacer en ese momento. Mucha gente te pedía que si podía grabar con el móvil, que bueno, pues solo de dejar, porque para que lo vieran un poco, pues eso, había familias que también las llenaba un poco. Es decir, bueno, luego esto lo recordaremos, lo veremos y se lo mandamos a mis primos que están aquí, a mis tíos que no han podido venir, pues eso sí, pues también yo creo que a ellos les venía bien también eso. Elegían masivamente la incineración. Estamos hablando de que la incineración en el mes de marzo y en el mes de abril, nosotros normalmente tenemos unos horarios de incineración prefijados en los 2 hornos crematorios que tenemos en el crematorio municipal de León, anexo al recinto del cementerio municipal de León, y normalmente trabajamos desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pues para que os hagáis una idea, estábamos incinerando desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, doblando la capacidad. Muchas familias no han podido despedirse de sus familiares, han fallecido en soledad porque han estado en la UCI o ingresados tiempo antes de producirse el fallecimiento, y una vez que se produce el fallecimiento no pueden verlo, no pueden tocarlo, no pueden... Un funeral no deja de ser un centro de contagio, ¿no? Porque somos una sociedad de contacto, de abrazos, de cariño hacia las familias del fallecido, y bueno, esto también nos ha costado un poco controlarlos. Fallecieron y estaban los hijos fuera, ¿no? Padre y madre, dolorosísimo, ¿no? Te pones en la piel de ellos y creo que va a haber un vacío que en algún momento va a salir, que esas familias que no han podido hacer el proceso del duelo normalizado, que al final hay unas fases del duelo, pues en algún momento eso saldrá más adelante o cuando puedan, ¿no? Exteriorizar esos sentimientos de dolor, de duelo, que no han podido hacerlo por el estado de alarma y por las limitaciones que hemos tenido normativas. No la incineramos, era un ataúd especial y fuimos los 3, sí. Es lo que queda. Una despedida sin cuerpo, pero un funeral, misa de funeral. Nosotros sí que hemos hecho funerales por los difuntos de coronavirus de aquella época de marzo y abril, donde estábamos confinados y no pudimos hacerlo masivamente. Acuérdate, Señor, de todos nuestros hermanos que han fallecido víctima de esta pandemia del coronavirus. Admítelos a compartir la muerte y la resurrección de Jesucristo. A ellos y a todos nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Tenías que decidir si a las 11 de la mañana lo enterraban y podían ir 2 personas. O sea, yo creo, nunca pensé en incinerar a mis padres, pero no se merecían ir solos ahí, que los metieran en una caja como que fuera... No lo merecían. Entonces yo lo que hemos hecho, mi hermana y yo decidimos posponer todo, y 4 meses después hemos hecho una ceremonia, los incineramos y hicimos una ceremonia. Que iba el sacerdote párroco al cementerio del pueblo con 3 acompañantes, nada más. Eso es lo más doloroso de esas familias, que después les queda ahí ese pesar, decir, esa pena, es un poco pena. Yo no creo que es sentimiento de culpabilidad, porque ellos no han podido hacer más y se le impone. El momento les impuso esa manera de actuación, pero no creo que era sentimiento de culpabilidad, es sentimiento de dolor, de pena. Cuando llegamos a la funeraria nos dicen que si quieren que, bueno, pues que lo lleven al cementerio y lo entierran, pero que va a ser difícil, que nadie
que nadie vaya, dificultad para encontrar a alguien que quiera ir a enterrarle o que quiera taparle en el nicho, etcétera. Entonces, pues bueno, pues decidimos incinerarle, quedarnos con las cenizas en casa y celebrar el funeral 3 meses más tarde, cuando hemos podido ya estar toda la familia. Esto ha sido un castigo de Dios, eso sí lo oigo a muchos creyentes. En ese momento trato de decir que no. Dios es Padre de todos, Padre misericordioso, y luego a ti te lanzo el interrogante, que me interpelas ahí por qué Dios permite. Digo, pues mira, esto es una cosa que sale de la naturaleza, por lo que sea, un fallo de la condición humana que es limitada. La fe, quien la tiene arraigada, no la pierde por este tipo de cosas. La purifica un poco, la acrecienta, la madura. Esto te madura interiormente. Si no hay fe, comienza la desesperación. Dios, ¿para qué? Dios en mi vida, ¿no? Como ya, cosa que escuchamos mucho los capellanes, cosa que escucho yo muchas veces. Pero si Dios es tan bueno y es tan padre, ¿por qué se muere mi hijo de una trombosis? ¿Por qué le ha dado un derrame cerebral con 40 años? Pues, limitaciones humanas, a las que yo no tengo respuesta, pero sí tengo una, que Dios no es culpable. Recuérdale, vive los momentos aquellos como si fuera una muerte, resurrección, vida, que así es. Recuérdalo en vida en los momentos mejores. Estoy de acuerdo que este momento final pesará no sé hasta cuánto tiempo. Que permanezcan en sus casas. Lleváis 8 días en casa y sé que vais a aguantar mucho más. No hay nadie, es como dices, ¿esto es una película? No, es tu realidad. Es nuestra razón de ser, apoyar a la ciudadanía, y para eso estamos. Somos soldados y tu cometido es servir a España. Salir con el coche a los pueblos, precisamente, y verlos vacíos. Esto estará en los libros de historia, evidentemente. Cuando las vives y ves la lucha de la gente y ves lo que tú has aportado, ayudan mucho. Cuando te estás asfixiando es un ruido, ¿verdad? Es un rugido que se queda en el cerebro, ¿no? Después del confinamiento tendría que resurgir una sociedad distinta, una sociedad más responsable, más solidaria. Creo que me equivoqué. Todos dependemos unos de otros y que tenemos que cuidarnos unos a otros. No habéis vivido lo que he vivido yo. Si no, a lo mejor pues no os juntabais 20, 30 personas en un sitio, no ibais sin mascarilla. ¿Qué hay debajo? O sea, ¿cómo es que no ven la gravedad de esto? Yo creo que hubo gente muy responsable. Se les debe exigir responsabilidad a los políticos, a todos. ¿El virus puede volver? Si vuelve a suceder, pues tendremos que afrontarlo. ¿Cómo va a ser esa vacuna, no? Porque yo no creo que sea darle un interruptor y ya está, ¿no?